está con nosotros el señor diputado federal, licenciado Fernando Manzanilla Prieto, quien, déjenme decirles a todos ustedes que él es licenciado en Economía, egresado del ITAM, así como un exitoso empresario. Ha sido 3 veces secretario de Gobernación con los 3 gobernadores distintos, Rafael Moreno Valle, Guillermo Pacheco Pulido y con el actual Miguel Barbosa Huerta. Fue subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas con el licenciado Melquiades Morales Flores, quien era gobernador del estado. Fue coordinador de la bancada del PRES en la Cámara de Diputados, del PES, y actualmente es vicecoordinador de la bancada del PES en la Cámara de Diputados y obviamente, como se los decía, es diputado federal por esta legislatura y que, bueno, pues lo saludamos con muchísimo gusto. Señor licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por darnos esta... Muchas gracias, gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Señor, pues es un gusto para nosotros tenerlo aquí en Noticeta Tus Noticias. Esta es su casa y bueno, pues bienvenido. Y pues queremos saber de Fernando Manzanilla Prieto cómo y qué es lo que piensa y ojalá y tengamos esa oportunidad de tenerlo aquí seguido porque es importante no nada más para la gente de la Sierra Nororiental, Sierra Norte o del estado de Puebla, de México, de todo el país y además también la gente que tenemos en los Estados Unidos que diariamente nos ve y que está conectada con nosotros, señor. Claro. Bueno, pues como tú sabes, soy diputado federal, estamos ahorita ya en la Cámara de Diputados. Es un momento importante obviamente para toda la región del estado y desde luego para el país. Y llevo ya un tiempo en que vengo recibiendo muchos comentarios en mis redes sociales, muchos de ellos centenares de comentarios de gente que ha perdido su empleo, porque simplemente, bueno, pues tenía un empleo informal y no tiene, digamos, ya forma de llevarlo a cabo como lo llevaba antes. Entonces, claro, pues porque no hay ya suficiente de dinero, la economía, no hay condiciones iguales a como había, digamos, con antelación. Y bueno, eso es lo que está pasando. El INEGI, por ejemplo, hace poco dio algunos datos que en la encuesta que realizaron detectaron que para el mes de abril se habían perdido 12.5 millones de empleos en el país y para el mes de mayo dieron a dar a conocer los datos ayer, cerca de 5 millones de empleos. Entonces el desempleo pues está agravando y realmente pues va a seguir agravándose en la medida en la que no hagamos como país lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que están haciendo muchos otros países, que es hacer pruebas masivas para detectar quienes están contagiados, poderlos separar, poderlos meter en una cuarentena, que puedan, digamos, pasarla ahí, pero que no estén contagiando a los demás. La otra cosa que están haciendo muchos países, pues es el que están utilizando el cubrebocas, lo mencionaba hace un momento, utilizando el cubrebocas de manera generalizada. Eso es muy importante, es una medida que realmente nos protege a nosotros y protegemos a los demás. Y el tercer tema, bueno, pues es, no nos están en casa, pues entre otras cosas, trabajar, no hay mucha gente necesita salir a trabajar, no se puede quedar en casa. Entonces, fíjate que lo que está pasando en varios lugares de América Latina, justamente para que la gente se pueda quedar en casa, están planteando el darles un salario mínimo, se llama, bueno, yo le llamo salario mínimo vital de emergencia, exactamente de dinero. Sí, hay una cantidad de dinero, digamos, al mes para que la gente se pueda quedar en casa y no tenga que estar saliendo al menos durante unos cuantos días. En Argentina, por ejemplo, se aprobó allá, le llaman un ingreso familiar de emergencia, en Brasil también, le llaman allá salario mensual de emergencia, en Chile el ingreso mínimo garantizado, en fin. La intención es que para que la gente realmente se pueda quedar en casa, pues y por lo tanto pueda disminuir el número de contagios, podamos apoyar a la gente a través de este salario mínimo que pudiera darse a las personas. Entonces allá en la Cámara de Diputados yo presenté un punto de acuerdo este lunes y esta semana estaré presentando una iniciativa y básicamente yo lo que comentaba eran dos grandes cosas. Primero, que ya hay varias propuestas en la Cámara de grupos parlamentarios y de diputados y compañeros diputados, sí, que hablan un poco de lo mismo. Entonces,
algunos le llaman un seguro de desempleo, por ejemplo, otros le llaman un ingreso mínimo universal permanente, otros un ingreso total, pero es parecida, y yo lo que planteé es que debemos ya discutir y definir si podemos autorizar o aprobar una medida de este tipo en el mes de julio, porque mientras más tiempo pase, pues más se va a complicar la situación. Entonces, ese es un primer punto que yo toqué. Y el segundo punto es el planteamiento concreto que yo hice, que es de un apoyo mensual de 3.750 pesos mensuales que se pueda otorgar a las 26 millones de hogares que viven en condiciones de pobreza en el país. Estamos hablando casi de 100,000 millones y que esto se pudiera dar a lo largo de 3 meses. Entonces, en eso estamos. Considero pues que no estamos viviendo épocas fáciles, no hay trabajo, hay desempleo, no hay mucha actividad económica, y la gente, bueno, pues en nuestro país tiene que salir a trabajar, y eso lo que hace es que haga mucho más complicado este asunto de que la pandemia pueda bajar, porque finalmente la gente, bueno, pues se sigue contagiando, y por eso estamos planteando este tipo de ideas allá en la Cámara de Diputados, que ojalá puedan hacer eco de los grupos parlamentarios y podamos autorizarla en fechas próximas. Yo creo que es importante y además necesario, ¿no, señor licenciado? Amigos de Noticias, tus noticias, estamos aquí platicando con el señor diputado federal, Fernando Manzanilla Prieto. Oye, señor diputado, 3 puntitos rápidos. ¿Qué nos deja junio con el coronavirus, que ya prácticamente a México y a Puebla, sobre todo hablando de Puebla, ¿no? Y usted como economista, cómo ve la reactivación en México? Mira, pues el coronavirus nos deja en una situación complicada, porque no han bajado, no se han reducido, no se han reducido, digamos, los contagios. Sí. Yo comentaba ya, vengo comentando, yo vengo comentando justamente que para que realmente tengamos una solución de largo plazo, para que realmente podamos hacer algo de profundidad y tener ya una crisis, tenemos que hacer al menos 2 cosas. Primero, tenemos que generar pruebas masivas. Pruebas masivas es, digamos, estrategias que están siguiendo en muchos países. Bueno, se diría que prácticamente todos los países están haciendo muchas pruebas, donde se va probando a todo el mundo. Literalmente algunos países como Alemania prueban absolutamente a todo el mundo, y no una vez, sino varias veces. En Alemania están haciendo ya 4.5 millones de pruebas a la semana, nada más para que nos demos cuenta. Y entonces van identificando a la gente que está contagiada para sacarla de circulación. Porque hay mucha gente que está contagiada que no sabe que está contagiada. Sí, hay muchos casos de lo que se llaman asintomáticos, que no tienen síntomas, pero eso no quiere decir que a su vez esas gentes no puedan contagiar a otros. Entonces, mientras esas personas no sepan que están contagiadas, pues seguirán haciendo su vida diaria y seguirán contagiando más. Pruebas masivas. Y lo segundo es el uso generalizado y obligatorio del cubrebocas. Eso lo hemos visto en muchos países, particularmente es algo muy positivo, muy exitoso, muy digamos, es una estrategia que realmente ayuda al que porte el cubrebocas y al tercero que pues ya no contagia a los demás. Entonces, esas 2 estrategias son indispensables. Esa es la que yo estoy planteando, que pudiéramos generar un ingreso mínimo, pudiéramos pues mandar a la gente a la casa al menos 2-3 meses para que esto pueda. Te voy a dar un poco, porque apenas ayer o antier, creo que ayer, sí, publicamos, ya habiendo cerrado el mes, digamos, hemos de comentar aquí que los niveles de contagio en los últimos días del mes de junio y los niveles del mes de junio en Puebla han ido creciendo. En este momento hay 1.300 muertes reportadas a la fecha, y yo estaba estimando que para mediados de julio llegaríamos a los 2.000 y para y no hacemos más. Ahora, eso no es lo único grave. Lo grave, además, esos son los datos oficiales. El estimado que te digo ahorita es en base a los datos oficiales de 1.300 muertes ahora. Los datos oficiales están reconocidos en México, como no se hacen pruebas, que están subestimados. Es decir, estamos hablando que los datos oficiales son la mitad
tercera parte de la realidad. Entonces, todo lo que te digo ahorita, pues multiplícalo por 3 y llegamos a 2.800 a final del mes, pues estaríamos llegando pues prácticamente a cerca de 8.000 y pico muertos en la realidad, es lo que tenemos. Entonces las cosas van empeorando en Puebla y en México, y bueno, pues lo que estamos comentando son algunas acciones que pudieran ayudar. La otra pregunta, me preguntaste del tema del coronavirus. Señor. La reactivación económica. Mira, la crisis de salud ha contagiado ya la economía. Y mientras resolvamos la crisis de salud, la economía, digamos, va a seguir sufriendo. Ese es el tema que tenemos. Entonces, pues todos los estimados que tenemos como país es que vamos a tener una caída económica importante. En el caso de Puebla estaría más grave porque ya el último año, digamos, en lo que corresponde al último año, particularmente el último trimestre del 2019, tuvimos un decrecimiento ya importante. Y bueno, pues yo lo que veo es que seguramente las condiciones económicas no serán nada buenas este año, seguramente el año próximo tampoco, quizás en parte si empecemos ya esto, pero el impacto va a ser un impacto muy muy fuerte, particularmente este año y también el año próximo. Perfecto. Oiga, señor diputado, nada más una pregunta, regresando tantito a lo del salario mínimo virtual de emergencia. ¿De dónde se sacaría el dinero para poder dar este salario mínimo, señor? Mira, lo que estoy estimando son 100,000 millones al mes. Exacto. En 3 meses son 300,000 millones. Sí. 300,000 millones equivale al 1% del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que produce la economía. En realidad, cualquier apoyo de esta naturaleza, y así lo están haciendo todos los países, implica que los países tienen o que tener un déficit fiscal mayor, es decir, tienen que dar más de lo que ingresan, o tienen que generar deuda. No es grave, digamos, los paquetes ahorita de apoyo están generando porcentajes de 4, 5, 6 o más 10% incluso del Producto Interno Bruto para apoyar distintas iniciativas que ayuden a la población. Entonces el 1% que estoy planteando yo no es poco razonable. ¿Cuál sería la forma más adecuada? Sería a través de... Pues mira, la deuda, si tú me dices, oye, me voy a endeudar para irme de parranda, pues te diría no te endeudes. Pero si me dices, pues ahí sí a lo mejor hace sentido endeudarse. Entonces, en estos momentos que se está viviendo cosas tan complicadas en México, en el mundo, en Ecuador, que el país genere algo de deuda adicional que utilice justamente para lanzar una serie de apoyos que van a ayudar al país a resolver esta crisis de salud y también crisis económica. Señor, si se le está dando dinero a los ninis, bueno, de alguna manera no tendría que haber sido, pero bueno, está. Pero también tenemos los excedentes del petróleo y esos creo que no se han utilizado y creo podría ser parte funcional de este dinero, ¿no? Y ese fondo de estabilización se utilizaba cuando bajaba el precio del petróleo. El presidente, parte, creo que la mitad de ese fondo se utilizaba ya para sus programas sociales. Sí. Y creo que otra parte se utilizó para algunos otros temas. No queda mucho de estabilización que se llamaba. Perfecto. Entonces, en estos momentos, la única alternativa que tendría un país como México, y realmente el resto de las economías es la alternativa que tienen, es generar un poco de endeudamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no es malo? Si te endeudas mucho, pues sí es malo, pero si te endeudas un poco con la idea de que es temporal y una vez que empiezas a salir adelante vas a poder reduciendo tu deuda, en ese sentido es en el que los economistas consideran, o muchos economistas dicen, endeudarse en estos momentos, no solo para México, sino para muchos países. Sí necesitaríamos ahorita generar un poco más de deuda y esa deuda dedicarla a programas.
Sí, que no vaya a utilizarse para el Tren Maya o para alguna cosa de esa, señor licenciado, porque si no, pues estamos mal con la deuda, seguimos endeudándonos y qué bueno que fuera para beneficio social como usted lo plantea en su iniciativa y creo que eso es lo que se debe de hacer y sobre todo gentes propositivas, diputados propositivos como lo es usted definitivamente que está pensando en la y en los que no tienen trabajo. Pues mira, yo creo que el presidente es un hombre que entró para romper, digamos, pues podríamos decir, las estructuras, temas que estaban, digamos, eh, eh, en nuestro país durante años, y cualquier momento que tú tengas una transición de ese tipo, pues va a ser siempre un poco caótica. Claro. Yo creo que desde el principio, yo siempre dije que desde el principio que iba a ser seguramente unos primeros años muy complicados debido a eso, creo que lo han sido, y creo que ahora, bueno, pues desafortunadamente tenemos el digamos, el inicio del segundo giro de la gestión, el problema de la pandemia, que pues va a afectar no solo en materia de salud pública, sino va a afectar en términos de incrementos en la pobreza, en la inseguridad. Entonces creo que ha tocado, después de un inicio turbulento, porque creo que normal al tratarse de un cambio de régimen, pues ahora nos encontramos con esta siguiente situación, que es una crisis, bueno, de salud, una crisis económica. Creo, por otro lado, yo cuando me dicen economista, y hay cosas en las que luego en todo lo que corresponde a la parte política, reforma política, con respecto a toda la parte que corresponde, por ejemplo, a los trabajadores, y para apoyar a las MIPYMES, particularmente a las micros, pequeñas y generales. Yo lo que te digo es que yo coincido con él en las grandes líneas de su gobierno, porque al final creo que es un hombre honesto, creo que la gente lo ve como un hombre, digamos, que finalmente guarda una honestidad en su comportamiento personal, creo que es una gente bien intencionada, creo que quiere el bien del pueblo, y creo que eso al final de cuentas la gente lo ve, lo reconoce, y si bien tiene críticos, como todo el mundo que tiene críticos, creo que sigue manteniendo todavía, si al menos lo indican las encuestas, un número de popularidad, perdón, del 50 y pico por ciento y del 60%, un número bueno. Yo por eso pues, sigo apoyando al presidente López Obrador y lo seguiré hasta que mejorar en el gobierno de la coalición de Juntos Haremos Historia desde y particularmente ahorita que nos toque esta terrible emergencia, pues vamos a tener que abocarnos mucho a tratar de ayudar y tratar de resolver, tratar de soltar esta. Perfectísimo. Señor, y hablando ya de la... Convirtió a raíz de eso en un gran país exportador. Puebla se convirtió, por ejemplo, en un gran estado exportador. Exportamos muchas cosas, fundamentalmente el sector automotriz, pero bueno, digamos, nos convertimos en un estado muy industrial en torno al sector automotriz y un estado exportador que a lo largo de los años nos ha mantenido con una pujanza económica importante. Entonces me refiero a Puebla y desde luego también a México. Siempre los intercambios comerciales, así como entre las personas, lo mismo entre los países, ayudan a ambas partes. Hay países que pueden dedicarse más a hacer unas cosas, otros a hacer otras cosas, y finalmente producen, intercambian, y eso ayuda a ambos. Yo creo, sin embargo, y eso también lo he dicho y lo he escrito, recientemente que México tiene mucho más allá de Norteamérica, no solo, digamos, mantener tratados de este tipo con Estados Unidos y con Canadá, y yo lo veo muy bien. El día de ayer justamente, bueno, pues aprobamos una de las últimas leyes para que pudiera entrar en funcionamiento todo esto allá en la Cámara de Diputados, pero también creo que tenemos que empezar a buscar a otros lados. En especial yo creo que China se convertirá en uno de los países más importantes, más relevantes de las que
creo que nuestra situación geográfica, precisamente pegada a Estados Unidos, y una situación difícil entre Estados Unidos y Claro. genera la oportunidad de que hagamos yo creo que el comercio con Estados Unidos y Canadá está muy bien, va a ser posible ampliar este tipo de acuerdos comerciales con otros países, particularmente con Chile. No tema de tipo laboral y de exportación para empezando ahora julio y esperemos que esto se reactive realmente en Va a entorpecer un poquito todo el comercio que hay en el mundo, como va a entorpecer también el turismo, como va a entorpecer prácticamente toda la actividad económica. El problema quizá mayor del COVID lo vamos a tener en el desempleo que se está generando y se va a generar en México y en el mundo también. México no es exclusivo de esto. Claro. Vamos a tener creciente desempleo y pues eso va a generar presiones en otras cosas. Cuando tú tienes más desempleo, pues la gente pierde su fuente de ingreso, eso genera entonces más desigualdad, más pobreza, y esa mayor desigualdad y mayor nivel de pobreza pues genera normalmente más violencia. La gente pues con tal de comer pues sale a la calle a robar, ¿no? De salud, tenemos que cuidar lo económico, pero también tenemos que cuidar la seguridad. Perfecto. Señor licenciado, Fernando Manzanilla Prieto, amigos de Noticeta, estamos platicando con el señor licenciado y diputado federal Fernando Manzanilla Prieto. Déjeme dejar tantito la economía y la pandemia y entremos un poquito a lo político. ¿Usted cómo ve la visita? Yo he visto muchos especialistas, no soy especialista en materia de relaciones exteriores, muchos dicen que no es un momento adecuado, no es un momento apropiado, porque empieza el proceso electoral allá, y al empezar el proceso electoral, pues entonces quedamos pues un poquito como de ser parte de eso, ¿no? Yo creo que en la medida en la que el presidente fuera, no sé por qué no he seguido yo a detalle el tema, pero en la medida en la que el presidente fuera y pudiera también estar el primer ministro de Canadá, y entiendo que la intención es firmar algo o hacer algún evento protocolario, en razón del nuevo, digamos, tratado. Creo que si fueran los dos, pues sería menos malo, ¿no? Vamos a verlo en términos de lo que se ve con los cuestionamientos que yo he encontrado. Ahora, pues también el presidente, pues yo creo que en muchos de estos temas, incluso las relaciones internacionales, ha sido bastante acertado. La relación con Estados Unidos ha sido muy positiva, ha estado bien llevada. Vamos a darle también el voto de confianza porque finalmente pues él tiene más información de la que nosotros tenemos. Perfectísimo. Señor licenciado, quiero decirle a usted, algunos de nuestros amigos, la maestra Lucía Cruz Arroyo, dice: saludos, estimado amigo José Luis Candonedo, de manera respetuosa y atenta envía un saludo al licenciado, como siempre, excelente noticiero. René Masip Castilla dice: saludos a mi amigo el licenciado Manzanilla, Puebla necesita una persona con la visión que tiene él. También nos está viendo Héctor Orduña desde la ciudad de Puebla, desde Cancún está Aris, desde Monterrey está ya Enrique Romero, en Puebla Alfonso Romero, en México está Roberto Romero, y así están varios de nuestros amigos. Teodoro Ortega ya aquí con nosotros y lo está saludando, señor. Tomando este mensaje que nos manda René Masip Castilla, usted es un hombre que ha vivido en la política prácticamente toda su vida y que ha sido, aparte de economista, pero más que nada ha tenido el trabajo y la dedicación hacia la política. Usted, como político, del 21 aquí en Puebla, hay 16 estados donde habrá elecciones en algunos gobernadores, pero aquí en Puebla tenemos diputados federales, diputados locales y 217 presidentes municipales. ¿Cuál es su apreciación de
en qué condiciones estamos para ver qué tipo de elección va a haber, ¿no? Porque pues, si no aminora el tema de la pandemia, habrá que tratar de entender qué tipo de elección vamos a tener. Seguramente será una elección muy diferente. Claro. No podrá haber muchos eventos masivos, no podrá haber simplemente el tema de ir casa por casa, es algo que no sería, digamos, en términos sanitarios recomendable. Entonces pues, sería quizá una elección mucho más enfocada a las redes sociales, pensaríamos, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos observando en muchos estados del país, donde va a haber renovación de gubernaturas, donde gobierna, muchos de ellos gobierna el PRI, en muchos de esos estados están en buenas condiciones, digamos, la marca de Morena y la coalición de Morena para ganar. Vemos que eso es lo que está, digamos, la expectativa de la gente es que Morena pueda ganar muchas de esas gubernaturas porque pues tiene buena aprobación en esos lugares. A nivel federal, el anuncio en las encuestas hasta ahora que todavía Morena y la coalición de Morena tienen posibilidades de ganar un porcentaje importante de los resultados. Sí. No quizá como hay ahorita la coalición de Morena, PT, PS y Verde tiene cerca de 330 diputados de los 500, pero a lo mejor si pudiera llegar a tener cerca de 200, un poco más, a lo mejor un poco menos. Yo creo que todavía hay una fortaleza importante porque la aprobación del presidente a nivel nacional sigue siendo muy buena. Que a nivel nacional, en términos hablemos de los diputados federales, es una elección más asociada al presidente de la República, pues que tenga más posibilidades de ganar. A nivel local, en el caso de Puebla, pues tenemos baja aprobación en lo que corresponde a los gobiernos locales, me refiero a las principales presidencias municipales de la coalición de Morena y al gobierno del Estado. Los niveles de aprobación de los gobernantes pues no son buenos, y eso es lo que indica o lo que implica o lo que podríamos empezar a visualizar en Puebla, que sea mucho más competida y que los otros partidos, en este caso sino todo el resto de los partidos que han sido opositores a la coalición de Morena, tuvieran muchas más posibilidades de ganar espacios importantes, tanto en municipios como en el Congreso del Estado. Eso es lo que yo veo. Yo veo una elección muy, muy complicada aquí a nivel local. Creo que el electorado va a volcarse, digamos, en una parte, a menos que cambien las cosas de manera radical, se va a volcar hacia otras opciones políticas. En lo nacional veo todavía la posibilidad de refrendar un amplio triunfo, un triunfo al menos, importante en la Cámara de Diputados Federal, y en las gubernaturas todo indica que pues, muchas de ellas los va a acabar ganando Morena. Definitivamente, pues va a ser una elección bastante complicada, sobre todo como usted lo dijo a un principio, porque las campañas políticas serán totalmente diferentes, ¿no? Ahora, aunque terminase la pandemia, creo que las campañas políticas tienen que tomar otro tono, otra distancia, y pues así va a ser. Pero hablando de Fernando Manzanilla Prieto, el político, ¿usted hay aspiración para en esta elección del 21 para la presidencia municipal de Puebla? Diego, mira, pues sí, ¿no? Mira, yo lo que he dicho es que claro que me interesa seguir participando. Claro. El espacio en el que me interese seguir participando, pues va a ser posibilidades reales que tenga de competir y yo de ganar, ¿no? Estaré posicionado en ese momento, no lo sé. Es natural en mi caso, bueno, pues por la reelección al diputado federal o al diputado local, o buscar algo, o buscar la presidencia municipal. Pero todo va a depender de cómo estén las condiciones en este momento. No hay que ir tampoco a aventuras por el hecho de ir a una aventura, o sea, no me anima, digamos, ser candidato más por ser candidato. Tendríamos que valorar y ver si realmente hay condiciones para poder ayudar, y en función de eso ya decidir. Incluso lo he dicho y también así lo pienso, que
que si no hubiera condiciones por alguna razón de competir para nada, yo tan tranquilo me regreso a mi sistema empresarial. En distintos momentos eso me ha, digamos, distinguido mucho en la parte política. La verdad es que la actividad política lo he hecho, pero no ha sido mi ocupación exclusiva. He estado desde hace mucho tiempo involucrado y enfocado a temas de negocios personales, de un grupo empresarial y una fundación que tenemos. Y cuando no estoy yo metido en la política, durante mucho tiempo me alejé yo del gobierno del Estado cuando estuve el gobernador Rafael Moreno Valle, claro, y me dediqué a temas empresariales, y después cuando vi oportunidad también de impulsar el proyecto de hoy presidente López Obrador, pues empezamos a trabajar y eso me llevó a donde estamos ahorita. Pero también, y lo digo yo de veras convencido, el universo, Dios, lo que cada quien entienda por, digamos, por una fuerza externa, muchas veces nos acaba determinando qué es lo que debemos hacer. Entonces también hay que dejar que eso ocurra, y sobre eso pues ver el panorama y uno ya en ese momento tomar decisiones. No hay que empecinarse por cosas cuando todavía falta mucho tiempo y muchas cosas que pueden suceder. pero en estos momentos está usted punteando en las mediciones, por eso se lo preguntaba, porque realmente pues lo hemos venido siguiendo, y además acabamos de hablar también con Pepe Centeno y más data y algunas cosas, y entonces digo, ya lo tuvimos aquí en Noticieta Tus Noticias, y bueno, Fernando Manzanilla Prieto pues también está punteando y bueno, pues si se da, qué bueno, porque tendría un gran presidente municipal allá en Puebla, ¿no? Y se quedaría, dice... Muchas gracias, hay que esperar a ver cómo se dan las cosas, y como tú dices, también los números. Claro. Los números han ido variando mucho en el último año, vamos a ver cómo se van acomodando de aquí a finales de este año. Le mandas a... también cuáles son las condiciones de la nueva elección, ver cómo va a ser, e incluso si va a ser en los tiempos que se tienen previstos, porque pues todo puede pasar en estos tiempos del COVID, del coronavirus, todo puede suceder. Claro que sí. Dice Héctor Lau, saludos Pepe, bueno, y saludos al licenciado Fernando Manzanilla. Héctor Lau. Héctor. Dice Carlos Mendizábal, Charlie dice, mi cordial saludo al licenciado Fernando Manzanilla. Ellos están ya aquí con todos nosotros platicando y estando haciendo y viendo, pero a lo mejor me voy un poco más adelante, señor. Ya nos dijo usted que las condiciones se deben dar. Decía alguien tuyo, tiene que ser, se ponga uno o se quite uno, ¿no? Y además, pero sí, claro. no, dice que se salva uno del rayo, pero de la raya jamás, ¿no? Y si usted estaría dispuesto a hacer por Puebla algo diferente en el 24, el primero como candidato a la gobernatura y después como gobernador del estado, ¿estaría usted dispuesto a chambear por Puebla? Digo, pues vaya, señor. Fíjate que mira, la frase esa, sí, es una frase que yo le escuché muchas veces a Rafael Moreno Valle. Así es. Él decía, cuando te toca, aunque te quites. Así es. Y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Así decía, era nuestro amigo Rafa. Yo decía después que Rafael, pues digo, era una buena frase, pero luego no la había tampoco utilizado tanto, ¿no? Sí. Porque en el caso de Marteica se enterró tanto con el tema de Marteica, que yo tengo la impresión de que a Marteica pues, simplemente no le tocaba el gobernador. Es una impresión que yo tengo, que fue más un tema de él, de empecinarse él, ¿no? Claro, pero bueno, claro. al menos la frase es buena, y yo de veras pienso en eso. Yo creo que a veces no nos debemos de empecinar, hay que poner todo lo que esté en nuestro o sea, ahora sí que en nuestro alcance, a nuestro alcance, en nuestro poder, el poder, digamos, hacer el mejor esfuerzo en lo que hagamos, pero inevitablemente el destino juega un papel central en la vida, primero de las personas, y todavía más quizá de los políticos. El destino juega un papel preponderante, ¿no? Entonces, yo ¿en qué estoy? Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo ahorita donde estoy, que es en la Cámara de Diputados, en eso estoy concentrado.
Me gusta y me interesa el ámbito político, sí, claro que me gusta y me interesa el ámbito político, me interesa, digamos, seguir incidiendo en Puebla, sí. Llevo mucho tiempo pensando que Puebla requiere un verdadero cambio de régimen, lo pensaba yo como algo que podíamos lograr a partir de la elección de 2010, cuando aquella coalición Compromiso por Puebla derrota al PRI. El PRI venía pues, de muchos años de gobernar Puebla, era un momento idóneo para hacer una gran reforma política, una reforma del Estado, lo que yo llamaría una transición política realmente en el Estado. De ahí siguió, bueno, pues un poco el régimen del PAN, o de la coalición, digamos, del PAN. Sí. Y viene la nueva oportunidad viene justamente hace pues 2 años, cuando ganamos en estas fechas, hace 2 años, la elección federal, y después en el 2019 la elección local. Y bueno, a raíz del tema de la elección local, creo que se da en Puebla nuevamente la gran oportunidad de hacer un cambio de régimen, una transición política, un cambio, digamos, las estructuras. Ojalá se dé, yo no estoy viendo eso de manera muy clara, y si no, pues yo seguiré empecinado pues en que podamos hacer una verdadera transición en el Estado, tema que por cierto incluso a nivel país, pero nos debe llevar a temas sobre los cuales he escrito, incluso de hasta una nueva constitución. Pero bueno, te estoy hablando de temas, ideas que a mí me motivan, me siguen dejando, digamos, involucrado en los temas públicos. Pero hasta dónde llegaremos, pues no sé, vamos a dejar también que el destino juegue su parte y hacernos el 21, condiciones hay en el 21 y de ahí hacia adelante qué es lo que hay que hacer. Pero de que tengo un interés importante en poder ayudar, apoyar y darle lo mejor de mí en el tiempo que me quede de actividad pública y política, pues eso sí, lo haré en cada momento que tenga y desde luego en cada posición en la que tenga yo la posibilidad. Perfecto, señor licenciado. Mira, nos saluda Juan Carlos Merino Rivera. Él es dirigente del Movimiento Antorchista Nacional aquí en la sección de Teciutlán. Está con nosotros. Muy bien. Héctor Orduña dice: saludos al diputado federal Fernando Manzanilla, espero poder platicar pronto con él. Saludos a Noticeta, buen inicio de mes para todos. Claro que sí. Señor, nada más rápidamente ya para terminar, ¿qué le merece? Los políticos le han quedado, digo los políticos, no quiero centrarme en alguien en especial, pero los políticos le han quedado a deber a los municipios, a los campesinos, a los que menos tienen, a los que trabajan la tierra, hacen ollas, a las que todo es descuidado de esta área que me respeto para poderles dar un poco más. La pandemia pues nos ha dejado casi sin dinero, pero de todos modos creo que se le debe algo a los 217 municipios de acá de Puebla, señor. Mira, yo creo que sí, yo creo que la política está cambiando y será una política muy distinta después de esta terrible pandemia. Vamos a quedar en unas situaciones muy complejas a nivel económico y me refiero, vamos a quedar todos, los gobiernos van a tener mucho menos dinero, el gobierno federal, el gobierno de los estados, los gobiernos municipales van a tener mucho menos dinero. ¿Por qué? Porque la recaudación se va a caer, las empresas van a tener mucho menos dinero, mucha gente va a estar desempleada, va a haber mucho menos comercio, mucho menos dinero, va a haber muchas menos, digamos, va a haber la situación económica. Sí, claro. Y eso va a implicar que la política va a tener que transformarse. Todos empezamos trabajando primero y luego en el gobierno del Estado. El gobierno del Estado era la época de Melquiades Morales, ya cuando empezó Melquiades. El gobierno federal era la época de Cedillo. Y la política se veía como una actividad de poder, ¿no?
yo creo que cada vez más la política ha ido perdiendo eso y lo va a perder de manera brutal después de esto. Y la política tiene que ser y se va a convertir mucho más en un tema de servicio. La política va a ser menos un lugar donde estar para jugar al poder y mucho más un lugar donde estar para poder atender a la gente. Se va a volver mucho más exigente con los políticos. Creo que eso lo hemos visto ya de por sí en los últimos años, pero creo que después de esta pandemia va a ser mucho más exigente. No va a perdonar, digamos, ya acciones o actitudes políticas soberbias, no va a perdonar acciones o actitudes corruptas, va a ser mucho más duro. ¿Por qué? Porque la situación de todos va a ser mucho más dura. Y creo que en esa idea yo coincido contigo, creo que vamos a tener que volcar, o sea, el gobierno, en este caso el gobierno del Estado y demás, va a tener que volcar mucho más también hacia el interior. Yo me imagino, digamos, un gobierno mucho más cercano al interior, al campo, a los municipios, con mucha presencia, porque las situaciones las condiciones pues, van a ser muy difíciles y al menos la gente lo que quiere es sentir la presencia de su gobierno cerca, ¿no? En esa lógica yo creo que veremos cambios importantes en el curso del próximo año y medio por la terrible crisis que vamos a estar sufriendo todos y que va a implicar también que los gobiernos se transformen por completo y se vuelvan mucho más gobiernos de servicio. Y sí, en esa idea yo coincido y creo que los gobiernos van a ser mucho más al interior. Creo que hacia allá vamos. O sea, creo que el tema de la pandemia va a transformar prácticamente todo tipo de acciones, de actividades que existen, todo tipo de empresas, de organizaciones, y desde luego también va a transformar al gobierno y a la política. Y creo que va a ir más por donde estoy comentando bien. Señor licenciado, pues espero que se reactive toda la actividad después de que pase bueno, nunca se va a acabar esta pandemia, ¿no? Va a ser como el sarampión, va a ser como eso, se va a quedar, pero hay que cuidarnos. Dice Juan Carlos Merino Rivera, saludos, licenciado José Luis Candanedo, de igual forma el licenciado Fernando Manzanilla Prieto, saludos del Movimiento Antorchista Nacional. Muchos saludos a todos los que nos han escuchado, a todos los que después nos escucharán, digamos, en Facebook. A las órdenes y ojalá podamos efectivamente cuidarnos. Es importante que tomemos las medidas nosotros con la gente cercana. Este tema no se va a acabar, este tema sigue creciendo y desarrollándose, y lo más que podemos hacer pues, es tratar de cuidarnos. Usen por favor cubrebocas de manera obligatoria, traten de que toda la gente cercana a ustedes también lo use. Claro, dice Teodoro Gómez, dice, saludos licenciado Manzanilla, conocedor del tema político, social y económico del país y del Estado, y pedirle, revise desde su curul la situación de Comisión Federal de Electricidad, ya que es un abuso las tarifas que se han estado cobrando desde antes de la pandemia, señor. Y el tema de la Comisión Federal de Electricidad es una cosa terrible. Hay dos temas centrales que yo veo que hay que cuidar mucho ahorita, que es el tema de la energía eléctrica y el tema de la alimentación. Sí, claro. Si la gente no tiene energía eléctrica, pues va a sufrir mucho más. Y segundo, si no tiene alimentación, pues obviamente mucho peor. Entonces, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo que estamos viendo, efectivamente muchos recibos están llegando mucho más caros. Hemos tenido diálogos ya con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Vázquez, y bueno, a lo que se comprometió él es que no habría nuevos cortes de luz. Hubo cortes de luz de la gente que no pagó el bimestre pasado, el bimestre de abril y mayo. Sí. Hay gente que no pagó, cerca de 500,000 usuarios a nivel nacional, y les cortaron la luz. En el caso de Puebla son 36,000 usuarios. Pueden ser muchos de ellos hogares, la gran mayoría, pero algunos negocios. Esos 36,000 usuarios que no pudieron pagar la luz, a esos se les cortó la luz. Entonces, nosotros lo que les solicitamos, entre las cosas, es que no cortaran la luz en esta época de pandemia. En muchos países del mundo están prohibiendo el corte de luz y agua durante la pandemia. Entonces, accedió a eso
Sin embargo, pues ya tenemos a cerca de 500,000 usuarios que reportaron el bimestre pasado. Estamos viendo la forma de que los puedan reconectar, ojalá eso se dé. Y la otra cosa es que más gente está en casa durante esta pandemia, más gente está en casa. Si hay más gente en casa, hay más consumo de energía eléctrica, y eso lo que está generando no solo es que los recibos lleguen más caros porque haya más consumo, digamos, sino que al consumir más, un usuario lo pasan a una tarifa más alta, o sea, porque asumen, como está su esquema tarifario, que si estás consumiendo más, tienes más posibilidades y te cobra más por la energía. Y eso también le pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que lo resolviera y lo vigilara, y digamos que lo atendiera. Yo estoy recibiendo en redes sociales reportes de recibos que vienen hasta 3 veces más caros. No sé cuál sea su experiencia, al menos en la mía, el último recibo vino el doble. Entonces, pues yo creo que es un poco absurdo si estamos en medio de una crisis económica, claro, y en el mundo, además, en el mundo están haciendo dos cosas, incluso cuando se trata de empresas privadas, están ofreciendo parcialidades, es decir, que se pague en pagos, y están, digamos, como Estado de Nación, están prohibiendo el corte de la energía eléctrica igual que el agua. Bueno, pues en el caso de México todavía más, si es una empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, no podemos asumir que no haga nada. Repito, creo que hay dos temas centrales sobre los que hay que enfocar mucha energía, y es el tema de que a la gente mantenga su luz y que la gente tenga que comer. Creo que si tenemos esos dos asuntos resueltos, pues no tenemos solucionado el tema, claro que no, pero al menos vamos a paliar un poquito los estragos y los efectos de la crisis económica. Pues perfecto, señor licenciado Fernando Manzanilla Prieto, le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Dice Joel Tejeda Rodríguez, saludos licenciado Fernando Manzanilla Prieto. Igualmente, muchos saludos por allá. Señor, le agradezco mucho que nos dé estos minutotes para Noticeta Tus Noticias. Casi nos llevamos una hora y le hemos quitado una hora de su tiempo, señor, pero es en beneficio de que toda la ciudadanía se entere, los que nos ven ahorita y los que nos van a ver al rato a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, donde subimos en nuestras plataformas este video, y que al rato ustedes lo puedan ver, oír y también dar su opinión. Y entonces a usted, señor, le damos las gracias, diputado, porque teníamos tiempo de quererlo entrevistar, más que entrevistarlo, querer platicar con usted, y vemos la calidad de ser humano que es, y bueno, pues le invitamos para que sea parte de nuestro noticiero, y cuando usted tenga el tiempo, pues nos dé su opinión y nos siga brindando su amistad, señor. Pues igualmente les agradezco. Estemos pendientes también en vínculo a redes sociales, y espero poder, digamos, que repitamos en otro momento esta charla. Incluso si me encuentro yo por allá, pues lo haremos a título personal. Claro. Pero bueno, agradecerte a ti, agradecer a todos los que nos están escuchando ahorita y a los que nos escucharán después a través de las redes sociales. Búsquenme por favor en mis redes para cualquier cosa que deseen, y muchas gracias a todos. También que tengan una excelente semana. ¿Cuáles son sus redes, señor? El Twitter es @fer_manzanilla. Sí. Y Facebook es Fernando Manzanilla Prieto. Perfectísimo. Señor, le agradezco mucho, le mando un abrazo y muy buenas tardes. Gracias, igualmente un abrazo. Gracias, señor. Pues amigos de Noticeta Tus Noticias, ha sido